Luisito Pocas Martí como veces. padre? Yo juro que yo no he hecho esto. Y si fuese así, que mi papá ahora mismo le dé un infarto, brinque para arriba y haya muerto. De que tu padre sea un inmortal, ya tú no lo tienes físicamente, pero nunca Sí, se sí. irá. Nos preparamos para verlo triunfar siempre. Nunca nos preparamos para verlo caer. Y por primera vez, mi padre nos pregunta a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Eso está muy mal. Eso yo lo haría mejor. Mentira. No tenía capacidad para hacerlo mejor, pero tenía la intención. Mi padre me mira, yo creo que me va a regañar. Y él lo que me dice, yo estoy seguro de que tú lo harías mejor. Y luego me dio la oportunidad de hacer algunos sets, siendo un muchacho. ¿Y qué tanto dinero empezaste a hacer también siendo un estudiante? Omar, es verdad que tú eres muy caro. Que ¿cómo es posible Colombia? ¿Y cuánto te cobró Omar? A mí me llamó gente. No. Que sale ahí tiene que ser algo con calidad, que tú te sientas bien. Y yo también. Ese dinero yo no me lo llevo a los bolsillos. Yo te lo pongo ahí. Esa escenografía de Alofoque que rompió el molde la hizo Omar Martí. ¿Cómo cuánto costó eso? No, esa no me la pregunte. Señores, estoy feliz, contenta, agradecida. He tenido la oportunidad de hacer la serie de los hijos de Jochi, de los hijos de Freddy. Y en esta serie de los hijos de Luisito Martí me toca hacer un hijo de verdad, de sangre, y es Omar Martí. Ha sido escenógrafo de los grandes eventos en este país, los premios Casandra, Soberano, Mi República, la escenografía de Alofoque que rompió el molde y puso a toda la gente en radio a hacer pues escenografía vistosa, todos los shows de televisión, y de una nueva mañana aquí está con nosotros con el aplauso del público presente. Mi amigo Omar Martí, gracias por estar aquí. Complacerme que no le gusta hablar. Gracias, querida. Gracias por la invitación. Para mí un honor estar contigo aquí. Bueno, nosotros contentísimos, Omar. Vamos a hablar de ti, de tu trayectoria, pero por supuesto en este afán mío particular de mantener vivo a mis grandes ídolos, a los artistas que amo, en el caso de Luisito Martí, pues poder contar la historia de él desde la perspectiva del hijo. Y me gustaría preguntarte iniciando, ¿cuándo te diste cuenta que eras hijo de un famoso? Bueno, pequeño porque recuerdo que en la escuela había una atención especial con nosotros. Los compañeros tenían una atención especial, pero sobre todo mi padre nos hizo saber que cualquier cosa que nosotros hiciéramos, la gente iba a pensar primero en él y que debíamos tener un buen comportamiento. Eso era una presión. Sí, eso era una presioncita como niño, que no podíamos ser traviesos. Y lo aprendimos desde siempre. O sea, que pagaste un precio ahí. No tenemos, cuéntame una anécdota de alguna de esas fechorías de niño que uno siempre hace. No, de eso te amarró o hiciste tu cosita. Sí, claro, y en la casa sobre todo, hicimos travesuras y todo, y hay una anécdota buenísima que no sé si hacértela ahora o después. Sí, claro, venga. En mi casa pasó, y esa me toca muy directamente a mí, que en esa época había lo que se llamaba una TV guía, que era una guía para ver los canales del cable. En ese momento el viejo había comprado una parábola y la había puesto sobre la casa. Y él vivía chequeando lo que había en cada frecuencia, ¿no? Entonces yo cogí la TV guía del mes. Y cogí una perforadora. Y me entretuve, yo no sabía que era la nueva. Cuando él vio eso, llamó a todo el mundo. ¿Quién fue que hizo esto? Y resulta que todo el mundo dijo que no. Hasta yo dije que no. Y me asusté mucho. Dije, yo era un niño. No fui yo. Y resulta que él mandó a buscar una libreta y él escribió algo en la libreta y nos pasó para que todos lo leyéramos. Y todos leímos lo que decía la libreta y dijo, fírmelo. Y firmamos debajo de la libreta. Y empiezan a firmar. Cuando llega donde mí, yo leo que dice, yo juro que yo no he hecho esto. Y si fuese así, que mi papá ahora mismo le dé un infarto, brinque para arriba y haya muerto. Cuando yo vi eso, yo dije, fui yo. Y solté. ¿Y tú sabes lo que él hizo? ¡Qué terrible! Dijo, no hay problema, todo bien. Listo, y nos fuimos todos y no nos reclamó y no dijo nada. Para él fue más valioso que nosotros no mantuviéramos una mentira por encima de lo que había ahí. Y movió los sentimientos. O sea, era muy sabio para hacer las cosas. Wow, pero eso sí, pasó. Qué buena. Señores, tomen nota los padres. Qué increíble, Omar. Yo no sé cuándo
bueno, te diste cuenta temprano, pero ¿dónde estaba? ¿Estaba con Johnny? Recordemos que tu papá fue músico, fue humorista, cantante, conductor y productor de televisión. ¿Cuál fue cuando tú lo viste en televisión por primera vez? Yo era muy niño, yo siempre como que ese era mi diario vivir, ver que mi papá se iba, regresaba tarde y en el día, por ejemplo, era una casa donde no se podía hacer ruido, porque cuando te vivía en el ambiente de la música, él trabajaba de noche. Entonces el silencio que había en la casa era propio de lugares donde no había niños. Sin Monasterio, embargo, casi. sí, ahí no se hacía ruido mientras papá dormía. Pero siempre sabíamos que en la casa había un artista. Y aunque él no era artista para nosotros, el comportamiento de él era un padre protector, cariñoso, muy afable, muy preocupado por sus hijos, pero tenía que trabajar en un horario diferente a todos los padres que uno veía en el ambiente. ¿Tú eres el primero? No, el segundo. Yo soy el tercero. El tercero. Está de primero 4. Luisín. Kaki, que es Franklin su nombre, el Kaki es un apodo. Yo y Robert Luis. Entonces vamos a hablar de ese padre sabio y afable. En el tiempo que compartían, ¿no te tocó seguro que te lleve a la escuela o quizá a veces sí? ¿Cómo era Luisito Martí como padre? Pocas veces me llevó a la escuela, eso sí. Pero era un padre muy preocupado. Mi papá veía, por ejemplo, las calificaciones, las notas cuando llegaban de abajo hacia arriba. El primero veía la conducta, que siempre aparecía abajo. Y si había un problema en la conducta, había que enfrentarse a las condiciones que él planteaba. ¿Te dio pelita? ¿Daba pelita? ¿O no daba pela? Tenía un autor. Ahí jugó un papel muy importante mi madre. Porque mi madre amenazaba. ¿Te mandaba la chancleta? No, que amenazaba, que decía, ay, deja que llegue tu papá. Deja que tu papá se entere. Sabía como un terror psicológico, que al final no. Él lo que hacía era que te castigaba. El castigo más grande que mi papá hacía era, vaya y tránquese en su cuarto hasta que yo me acuerde. Era eso que él decía. ¿Y tenía buena memoria? Al final, no tenía buena memoria, pero cuando se iba, le decía a mi mamá, cuando yo me vaya, déjalo salir. O sea que era como mucha psicología. O sea, que a ti no te dieron una pela. No, Omar. él no daba pela. Ya, qué envidia. No daba pela. Y yo era una santa y me dieron pela. Mire, en mi casa había una tal higüeyana, que es una correa que papi trajo de higüey. Que cuando a ti te amenazaban con la higüeyana, era peor que darte la pela. La amenaza era peor. Pero la pela inmuniza también. Llega un momento que ya no se le teme. Pues ya sabemos de qué se trata. Ay, no. Ya sabemos de qué se trata. Ay, no, muchachos, esas pelas siempre fueron temidas. Entonces, si uno hacía una cosa, le daban a todo el mundo por si acaso y para que no se ría. Oye, eso. Era colectivo. ¿Cómo entonces era el tema de la relación con los hermanos? ¿Había un favorito? ¿Ustedes todos son artistas o tienen que ver con el arte? Luisín, locutor, comunicador, manager. En el caso de Kaki, productor. Tú eres escenógrafo. Robert Luis, actor, humorista, productor. Todos se fueron por el arte. ¿Qué decía él de eso? ¿O desde chiquito se veía? Había una influencia, lógicamente. Por ejemplo, yo en mi caso, que tengo habilidades para dibujar y hacer muchas cosas, mi padre dibujaba muy bien. O sea, papá te veía sentada ahí, tomaba una libreta y hacía una caricatura tuya, con mucha facilidad. Era algo que él traía consigo. Y yo creo que heredé un poquito de eso. Mi madre también pintaba y hacía cosas muy bonitas. Pero sí, yo creo que la influencia de lo que había en la casa, todo giraba en torno a un evento, a un espectáculo, a un programa, a un show. Desde chiquito eso era lo que uno vivía. ¿Quién era el favorito? Favorito, no, yo creo que habían favoritos, pero yo entiendo que por etapa, cada uno fuimos siendo favoritos, si podemos verlo así. Pero éramos como quizás más vigilados por la edad. Se vigilaba un poquito más uno que otro, pero no había favoritos, éramos iguales. Tú estudias publicidad, a veces me parece que eres arquitecto. Por ejemplo, te traje aquí cuando íbamos a hacer este proyecto. Ven, para que diga, para que opine, porque tienes un sentido realmente de layout muy bueno, no solamente en lo artístico. ¿Cuándo él se da cuenta, tú te das cuenta que tú ibas a ser escenógrafo? Y creo que es con él la primera vez que tú trabajas. Sí, bueno, yo entré la primera vez a un estudio de televisión agarrado de un dedo, así de esta forma, siendo un niño. Y cuando yo empecé a ver todo lo que había detrás, a mí me enamoró más que lo que yo veía delante de la pantalla. Yo decía, wow, ¿cómo se hace? Qué interesante el cómo se hace. Y me metía por detrás de las escenografías y veía cómo estaban estructuradas. Yo decía, qué interesante es esto. Y entonces una vez, ya de adolescente, mirando televisión, yo vi algo en un programa de televisión que no estaba bien. Y yo dije, eso está muy mal. Eso yo lo haría mejor. Mentira. No tenía capacidad para hacerlo mejor.
pero tenía la intención. Mi padre me mira, yo creo que me va a regañar, y él lo que me dice, yo estoy seguro de que tú lo harías mejor. Y me dio ese voto. Y desde que se presentó la primera oportunidad me dejó hacer algo. ¿Qué fue lo primero? Lo primero que yo hice fue un elemento para un set de televisión. Era como un aplique escenográfico que necesitaban para algo. Y muchos props para comedias. Yo le hacía muchas cosas con las manos para comedias. Y luego me dio la oportunidad de hacer algunos sets, siendo un muchacho. ¿Tú participaste en el show de Luisito y Anthony? Sí. Estaba muy chiquito. La última escenografía del show de Luisito y Anthony fui yo que la hice. Que era, señor, una escenografía. Yo creo que el primer programa de humor con una escenografía para hacer la presentación, hacer unos bailecitos. Ahí estaba Kenny, las dos chicas, recuerda mejor el nombre. Ahí estaba Angelita, Rebeca Peláez. Peláez, exactamente. Entonces estaba Luisito, Anthony y las chicas, y Kenny. Sí. Y bailaban como una tarimita. Era un grupo de talentos que habían ahí, sí. Lo de Leo y el abogado y el preso. ¿Tú hiciste eso? Sí. Eso En un momento yo hice, primero lo hizo el amigo Sócrates Segarra, después yo hice una versión de eso también. Buenísimo. Y Sí. todo, la cárcel. Sí. Y de hecho, una de nuestras comedias favoritas que nunca se sabía por qué él estaba preso. Tú supiste, tú no puedes decir. Y mi último deseo. Esa era la gran incógnita. Qué genialidad, Mickey Jacobo nunca quiso. ¡Leo! Así es. Bueno, de las cosas que vimos en el show de Luisito y Anthony, estaba La Selva también. Yo no sé si te tocó poner hoja. Cuando eran exteriores, ¿cuál era tu aporte? Cuando eran exteriores, yo era soporte en algún momento. Pero quien siempre estuvo era mi hermano Kaki. Siempre estaba muy involucrado en producción. Yo entraba cuando había algo escenográfico. ¿Cuál es ese trabajo importante ya que tú puedes decir, yo hice mi primera escenografía? ¿Fue en el show de Luisito y Anthony? Sí, pero se hizo un espectáculo que se llamaba Luisito es un show. Así se llamaba el show hace muchos años. No, se llamaba Humor Fuera de Serio. Fuera de Serio. Y ese espectáculo fue en el Mauna Loa. Y esa escenografía la hice yo, la diseñé yo y la construí. Yo estaba en el colegio. Yo todavía no me había graduado del colegio. Muchacho. Y yo recuerdo que teníamos presentación en Santiago y yo vine de Santiago corriendo a ponerme mi birrete y mi toga para graduarme del colegio. Yo todavía no me había graduado. Esa fue mi primera experiencia con escenografía. ¿Y cómo se da de que véngala tú? No había presupuesto, él te quería del voto, ¿qué era? Es que me voy más atrás. Cuando él montaba las comedias del show del mediodía, a veces él tenía la idea de la comedia, pero el set donde se iba a desarrollar la comedia no lo tenía. Entonces yo, que dibujaba muy bien, me ponía a hacer un sketch de cómo podía ser. Yo decía, bueno, puede ser esto así, es un hotel, es así, aquí hay una escalera, y le daba un boceto, y él con ese boceto se iba y se lo pasaba a la tramoya. Decía, móntame eso. Entonces ahí yo tenía la práctica de diseñar cosas para televisión, hasta que llegue el momento en que me toca hacerlo yo mismo. Impresionante. ¿Y cómo fueron las críticas antes de ir a la universidad? Y entonces te vas por la publicidad porque era lo que mandaba, tú sabías que te ibas a desarrollar como escenógrafo, esto se va dando con el tiempo. No, yo no sabía que yo iba a terminar siendo escenógrafo. Yo siempre decía que quería tener una compañía de letreros. Yo decía que quiero letreros como se ven en Las Vegas, en las películas. Yo quiero ver una ciudad así, un Santo Domingo así. Y pensaba que era por ahí. Por eso estudié publicidad y entendía que yo estaba en el camino correcto. Luego ya dentro de la publicidad, las habilidades para dibujar e ilustrar cosas me llevaron ahí. Pero también hay un detalle, mi madre estudiaba diseños de interiores y yo hice muchas prácticas de mi mamá, fugando puntos, perspectivas y cosas, y aprendí muchas cosas ahí, que eso me fue formando como escenógrafo, de alguna manera. ¿Qué cosas vinieron después? Hiciste el show de el humor de Luisito, Humor Fuera de Serio. Fuera de Serio. ¿Y qué cosas te llamó eso? ¿Y qué tanto dinero empezaste a hacer también siendo un estudiante? Tú sabes que la motivación del trabajo fue algo muy importante para nosotros siempre, desde pequeño, porque yo diría que una de las mejores virtudes de mi padre era la disciplina. Y él motivaba con el trabajo. Mi hermano Luisín, que montaba eventos, en esa época se montaban unos saquitos. No sé si tú recuerdas los saquitos. Claro, yo monté saquitos para eventos. Bueno, pues yo llegaba de la escuela a pintarle saquitos a mi hermano.
Y yo pintaba los saquitos y tenía un precio. Cada saquito creo que se pintaba como a 30 pesos, a 15 pesos. Y yo pintaba cada saquito a 15 pesos. Y yo compraba mis sacos y compraba mis tablitas y eso. Cuando mi papá veía que yo cogía para la Moca con Peña Valla, comprar saquito y cositas, me decía, pero ¿y por qué tú no tienes ahí lo que tú necesitas? Y cuando llegue la oportunidad, pues tú le suples, porque ya le estaba haciendo a otras personas, no solamente a mi hermano. Y yo llegaba y soltaba la mochila para pintar esos saquitos y ya yo tenía mi empresita. Y papá me prestó, recuerdo en ese momento, 2,000 pesos para que yo lo comprara de sacos. Compra para que tengas ahí. Me lo prestó. Súrtete, muchacho. Así, pero yo era un niño. O sea que él motivó el trabajo siempre. Y él lo veía bien que uno trabajara. Y no había una necesidad económica. Era un deseo de hacer algo. Pero estaba haciendo tu cuarto ya, Omar, desde ahí. Sí, Súmame ahí. ¿En cuánto se hacía de saquito ahí? Vamos a ver al mes. En el recreo había algo en los bolsillos. ¿Sí? Porque siempre se hizo muchos eventos y hasta el otro día, señores, que han venido. Yo en el 2013 usé saquito. Sí, es un evento que hice en Santiago, o sea que se usa. De hecho, yo creo que hice en algunos pueblos, no. ¿Verdad? En el Cibao por ahí todavía se usa. A 30 pesos uno. Ya sumen. Omar hace mucho que tiene su dinero. Entonces vienes desde ahí con el tema de querer pintar letreros. ¿Cómo va tomando forma? ¿Sigues haciendo letreros? ¿Pintaste algún letrero emblemático de aquí? Nos contaba el que fue creador del Nombre de Aventura, le mando un saludo a Julio César, que él, eso le encantaba, los letreros de Coca-Cola, todo eso. El que ama la publicidad, la historia de la publicidad, sabe que eso era lo último, hacer un letrero. El letrero del Mauna Loa, del Jaragua, todo eso era a mano. Sí, era así. Yo hice muchos cruzacalles, hice muchas cosas, pero eran cosas de niños. Yo tenía esa inquietud. Tú entraste a Grandes Ligas de una vez en la escenografía, porque si graduándote hiciste un show. Sí, graduando me hice un show que ganó como espectáculo del año en los premios Casandra. Desde ahí te persiguen los casantes. Ahorita vamos a entrar a ese renglón, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vino importante? ¿Cuándo te empiezan? O sea, tú eres quizás y sin quizás el escenógrafo más apetecido por proyectos de radio y televisión. No todos pueden quizá tenerte, pero muy apetecido. Sí, ¿cuándo empieza eso? Yo entiendo que las oportunidades fueron buenas. Fue al lado también de gente que tenía una aceptación muy buena en la televisión. Y eso por ejemplo, el primer programa así que tú hiciste de alguien importante fuera de los proyectos de tu papá, ¿cuál fue? Fuera de los proyectos de mi padre, yo hice para Alfonso Rodríguez, Ciudad Nueva, Desveré, Electrolocos. ¿Esos sitcom? Todos los programas divertidos con Hochi cuando sale, o sea, todos estos programas de... Estamos hablando de los tiempos de Van Inter. Saquen sus calculadoras otra vez. Porque ese era un show tipo Estados Unidos, esos sitcom. Era como un apartamento con todo, escalera, mueble, cama, todo tenía. Así es. Impresionante. Así es. Omar, tú después, no sé, te has perfeccionado empíricamente o fuiste a hacer cursos fuera, o sea, para hacer este tipo de montaje, ¿cómo es? Desde niño, yo iba de la escuela por las actitudes que tenía para el arte, los martes a un programa que había que te llevaban a la Galería de Arte Moderno, a unos talleres de arte. Y ahí yo aprendí a esculpir, a pintar y a hacer muchas cosas de las que después pues saqué provecho. Mi formación como publicista es la que inclina mi visión hacia el diseño. Y empiezo a trabajar con agencias publicitarias donde empiezo a conocer más cómo se cuida un logo, cómo se cuida una marca, cómo se cuida y cómo se muestra frente a un evento. Y empiezo a manejar muchos eventos. Entonces mi formación viene mucho de la parte de la publicidad, de conocer bien una marca. O sea, que no es simplemente hacer un montaje de unos paneles ahí. O sea, estamos hablando cuando se habla de cómo manejar y cuidar un logo, la forma que se expone el logo sobre el set que tú haces. Conceptualizar, pensar rápido, que eso lo aprendo al lado de mi papá. Pensar rápido, o sea, decirte, mira, hoy tengo una comedia que es en tal sitio y no hay ese set, pero es en 4 horas que hay que montarlo. Hay que pensar rápido para montar algo, inventar algo y que esté seguido. Y que quede esa inmediatez te genera una agilidad mental para tú producir. Y recuerdo que en las agencias con quien trabajaba en esa época, les gustaba invitarme a las reuniones con los dueños de las empresas, con los clientes. Porque sobre la mesa de trabajo, pues yo era muy creativo y le decía una idea. Decía, no, pero podemos hacer algo que viene, baja, cae, pasa esto. Y me emocionaba. Y a ellos les gustaba cómo se vendía la cosa.
No, y así se convencía mejor Sí. para que suelte el Así presupuesto, era, así ¿verdad? era. Excelente. Mira, esto de Hochi, una escenografía muy colorida, ¿verdad? Yo la recuerdo. Sí. Bueno, Divertido con Hochi viene a hacer un cambio radical en la televisión del fin de semana. ¿Qué cosas sucedieron después de ser el escenógrafo de Divertido con Hochi, que fue un boom en ese tiempo? Tú le hiciste una escenografía a María Cela con una mesa que yo quisiera ver dónde está para rescatarla. Yo no sé por qué la cambió, una cosa espectacular. Sí. ¿Cuáles son esas innovaciones que tú como escenógrafo, y nos toca que nos las cuentes tú, ¿verdad? Porque hay detalles que solamente lo puedes traducir tú, que tú dices que han dejado un sello. Por ejemplo, en algún momento se ponían muchas pantallas. Antes Sí. era 2 matas, pero, o sea, ¿cómo Sí. esa evolución para que la televisión dominicana se vea tan bonita como se ve? Bueno, la televisión dominicana tenía mucho de lo que era el panel sólido pintado, se usaba mucho la pintura, los elementos muy duros, y era muy de plywood, y se sentía que era muy madera todo. A mí se me ocurre un día que veo un material plástico, flexible, que no se rompe fácil, el policarbonato cuando llega. Y yo digo, wow, pero transparencias. Vamos a usar materiales translúcidos que no se pueden usar comúnmente porque se rompen. Y empecé a meter eso de la transparencia. Luego metí un poquito lo que eran los pisos, que antes se hacían con unas estructuras muy pesadas y muy grandes. Entonces creamos como solución el biselado para el piso. Luego ya se ha convertido en una constante en todos los pisos que se hacen aquí. Y la implementación de la luz LED también. La pusimos en los sets de televisión. Hace muchos años y todavía en el país no se usaba el LED. Y la escenografía de hoy día es video, transparencia y tonos neutrales. Ahí no hay color. ¿Qué te motiva a ese cambio? Porque hay gente que son innovadores, porque sí, hay cosas que surgen del cambio de el plywood, de la madera per se, a tener estos colores, quizás estos tonos más metálicos, la transparencia. ¿De dónde te viene? Es que yo veo mucha televisión internacional, yo veo mucho, todo lo que pasa en el mundo, yo veo cine, yo me inspiro en el aro de un carro, en el tablero, en una televisión, en la terminación de un objeto electrónico, de cualquier cosa. Yo me inspiro en cualquier cosa. ¿Y cómo es que tú no te repites? Porque yo me pongo a ver, por ejemplo, Una Nueva Mañana, para mí la escenografía más bella que tiene la televisión dominicana, que te botaste, pero veo El Mangú de la Mañana, bellísimo, pero no se parece. No se parece. Y son 2 shows, 2 morning shows. Sí. Eso es Dios. Yo no tengo una explicación para eso. Por ejemplo, acabas de hacer ahora Extremo a Extremo, hay muchas pantallas, pero hay detalles bien puntuales. No sé si tú participaste en los diseños que tienen las pantallas, en lo que Sí, en el claro. video que No, corre, el diseño, claro. O sea, lo que corre en la pantalla va de acuerdo a lo que es tú una diseñaste. referencia que uno pone y lógicamente ya hay muchos talentos involucrados. Pero acabas de hacer Tonight por la noche. Tonight por la noche, que es una monstruosidad, pero no se parece a Extremo a Extremo. Sí. El concepto Tonight por la noche es un concepto de René Brea. Él es que conceptualiza que quiere una cosa muy industrial. Y de hecho trabaja su concepto industrial y me pasa el proyecto a mí para luego hacer lo que hicimos ahí. Pero sí trato de no repetirme, trato de crear cosas nuevas y yo te digo que eso es algo que yo no me lo explico. ¿Y cuánto tiempo te toma hacer una escenografía tan enorme como, qué es eso que hay en Tonight, esta noche, Tonight? ¿Cómo que se llama? Tonight por la noche. Tonight por la noche, que tiene unos... tiene una... No. Las ruedas industriales. ¿Eso es una pantalla o esas ruedas están ahí? Es video. Eso es video. Pero se ve como si se pudiera tocar. Porque tiene un elemento delante que lo limita un poco. Entonces, al tú sentir esa tridimensionalidad de los elementos, tú sientes como que están ahí. Que tú eres experto en hacer esos juegos. Es un truquito, sí. ¿Verdad? Tridimensionales. Sí, ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esa escenografía? De fabricación, 1 mes. En 30 días se fabricó. ¿Eso es lo más que te toma una escenografía? ¿Cuál es la escenografía que más trabajo te ha dado, que duró más tiempo, por lo compleja? Yo diría que los premios son los que más tiempo Pero se de televisión, toman. porque el capítulo de los premios lo estamos dejando aparte. De televisión, Noticias de CIN, por ejemplo. Todo lo que hay, porque eso fue un edificio. Sí. Eso fue hacer un edificio. Cuéntanos de ese proceso. En la parte escenográfica, que fue lo que me tocó, pero sí estuve involucrado desde que empezaron a hacer las modificaciones arquitectónicas, porque eso era como un almacén.
Y sí fue un proceso porque había que convertir eso en un estudio. Entonces todo lo que tenía que ver con la creación del espacio que iba a salir en pantalla, nos involucramos desde temprano. Y fue un proceso largo. Ahí hubo que soldar mucho. Prácticamente se convirtió en un taller el espacio, hasta que se sacó lo que hay. Que hay que decir que es un edificio como de 3 plantas que se hace contenido en todas partes. Sí. O sea, que es un gran trabajo. Así es. ¿Cómo la gente entra en cola para un trabajo contigo? Porque me imagino que hay que entrar en cola. Estamos hablando que todo lo que se hace lo has hecho tú. Ya. ¿Y como cuánto tiempo? O sea, yo te llamo. Yo No, tengo mi propia experiencia, para que ustedes sepan. Es para que ustedes sepan. Exacto, tú sabes que yo estoy a la orden. Siempre que me llamen, yo siempre estoy a la orden. Y para mí, feliz que podamos encajar en el tiempo. A veces sí la gente te llama un poco tarde. Dice, yo tengo un proyecto que sale el 23 del mes que viene. Entonces, ¿y qué tú le dices? Eso es lo primero que le pregunto. ¿Cuál es la fecha de tu proyecto? ¿Cuándo tú piensas salir? Y partiendo de ahí, pues yo veo cómo está la agenda nuestra. ¿Hay trabajo que ha rechazado? Sí, claro. Por eso, por tiempo sobre todo. Básicamente. Sí, por tiempo. Entonces vamos a entrar ahora a la radio. Señoras y señores, la gente de YouTube, que todos compartimos el mismo público porque el algoritmo lo dice. O sea, yo tengo mucha gente que ve a Alofoque aquí. Esa escenografía de Alofoque que rompió el molde la hizo Omar Martí. ¿Cómo te inspira? Él te sugiere. ¿Cómo esa mesa de qué está hecha? Porque eso parece una fantasía. Cuéntanos de esta experiencia y si es tu primera vez haciendo una cabina de radio, que no es cabina de radio, porque ahora también es radio, televisión, redes. Claro. Cuéntanos de la experiencia. ¿Y cuánta gente te ha llamado para hacer cabina después de eso? Mucha gente. Mucha gente. No, mira, surge la necesidad de ellos hacer un set. Ellos al principio no estaban entendiendo que era un set. Ellos entendían que estaban buscando a alguien que le hiciera quizás una bonita mesa. Eso era lo que ellos entendían. Y que atrás podían tener una pantalla y se resolvía. Yo siempre he sido crítico y he dicho que una pantalla no es un set. Una pantalla es un recurso maravilloso para un set. Pero tú tienes que integrarlo a nivel de diseño. Porque una pantalla puede, con la magia del video, puede transformarse en cualquier cosa. Y si eso te sustituye un elemento, pues entonces sería como muy fácil resolver con la pantalla. Cuando ellos me llaman, me presentan una idea que tenían que no era nada televisiva. Era una idea como para tú llegar y encontrar en el sitio algo interesante que se parece a mi marca. Pero en televisión no se veía nada. Entonces tú tienes que pensar cómo va a ver el lente. Tienes que pensar en ese cuadro. Tienes que hacer ese cuadro interesante en cada toma. Claro, porque hay gente que puede montar un espectáculo, un show en vivo, que para eso está bien, pero no es filmable. Exactamente. Lo que pasa con el teatro. Vas al teatro y desde una butaca tú ves un amplio. Una composición hermosa te gusta. Pero si le metes una cámara, probablemente lo que estás viendo es nada. Un negro. Es un espacio muy grande. Entonces eso pasaba. Y yo le sugiero diseñar algo pensando en televisión. ¿Y cómo llegar a ese punto? Bueno, yo me puse a pensar en los shows de deportes que hacen radio en televisión. Que son espectaculares. Son espectaculares. En Estados Unidos, me encanta. Y yo dije, pero es por aquí que yo tengo que irme. Yo tengo que hacer un show con una mesa hermosa, funcional y con un background que en cada toma se vea algo interesante. Y entonces ahí creamos, para un espacio pequeño, porque no es un espacio grande, creamos todas estas formas y todo este diseño y esta mesa que te gustó mucho, que bueno. A todo el mundo le gustó. Es una mesa que dio mucho trabajo. ¿Con qué la hiciste? ¿Cómo se dobla ese material? Hay hierro, hay plástico, hay madera, hay metal, hay de todo. Pero es que yo tengo como lema con los muchachos que trabajo que lo fácil lo hace cualquiera. Entonces tenemos que complicarnos un poco. Y lo que hicimos fue eso, verlo como un reto. Y salió esa mesa interesante. ¿Y la inspiración de la mesa qué es? Cuando tú diseñas algo así, porque es como una masa negra con que se moldea. Sí, es como un disco que se dobla y cae hasta el piso. O sea, se convierte en tarima también. Ella misma dobla, cae es y como vuelve un LP. Y se endereza. Un LP que se derrite. Es como un disco. Yo lo había notado, Sí. Yo lo había notado. Y entonces tiene ese elemento rojo en el medio. Exacto. ¿Qué sería qué? Es una caja de luz, es un acrílico con una caja de luz en el centro. Espectacular. Eso representando el botón de YouTube, que es el rojo. Si lo ves desde arriba,
Entonces pusiste el LP de la tecnología vieja con el botón de YouTube, integraste los dos mundos. Quizás no el LP, porque no lo hice pensando en el LP, sino en la forma del disco que baja y vuelve y endereza. Eso fue lo que pensé. ¿Y qué pasó después de, cuéntame, cuando esto sale al aire, es el programa de números más extraordinarios, dice él, que en vivo, en streaming del mundo, de hispano, pero sabemos de los números espectaculares que tiene, o sea que mucha gente ve el set que hizo Omar. Se convierte en una referencia, porque no había una referencia. Vamos a hacer esto para streaming, pero ¿cómo es eso? No existe una referencia. Después se convierte en una referencia y ya todo el mundo dice, pero el asunto es hacer una mesa bonita, tener un background interesante y pensar en televisión. Y así todo el mundo empezó como a hacer sus versiones. Y lo que hay realmente son versiones. Entonces hay una llamada después de eso, o muchas llamadas, o en el tiempo fueron muchas llamadas, o te explotaron el teléfono, inmediatamente se publicó que tú hiciste eso, quiero una. Sí. Empezaron a caer poco a poco. No las he hecho todas, hay muchas que no las he podido hacer por un tema de precio y de tiempo. Porque también los presupuestos a veces no son los mismos. Hay mucha gente que no está dispuesto a hacer algo con mucha... ¿Cómo cuánto costó eso? No, esa no me la pregunte. Tenía que apuntar mejor. Esa escenografía costó tantos millones para yo decirlo aquí. No lo dijo él, pero la verdad es que desconozco el número. Eso no, yo también, yo lo olvidé. Oh. De verdad que lo olvidé. ¿Se gastan esos cuartos? Lo olvidé, no me acuerdo. No, pero realmente hay mucho... tú sabes que en el mundo urbano hay mucha ficción con los números. Los tuyos sabemos que son de verdad, ¿eh? No es verdad que las cosas cuestan tanto. Omar, es verdad que tú eres muy caro. Que ¿cómo es posible Colombia? ¿Y cuánto te cobró Omar? A mí me llamó gente. Y tú puedes hacer una concillo. ¿Tú sabes qué? Que regularmente el que hace una escenografía conmigo cambia inmediatamente esa percepción. Porque la gente te supone, porque ve eventos grandes, cosas grandes, que tú trabajas caro. Yo sí trato de que los proyectos me puedan hacer sentir orgulloso de ellos. Que yo pueda decir, eso lo hice yo. Una vez alguien me propuso hacer un trabajo con unas terminaciones y con una calidad que yo le dije, mira, yo no te lo puedo hacer. Sí, pero que yo quiero que tú me la hagas. Yo, ok, las condiciones son las siguientes. No le digas a nadie que yo te la hice. Entonces ahí cambió de posición. Dijo, wow, tú te vas a avergonzar. Hicimos lo que yo quería que hiciéramos, algo con mucha calidad. O sea, que no necesariamente porque tú te cotices, sino que es un asunto de orgullo, de calidad de lo que se presenta. O sea, claro, que lo que sale ahí tiene que ser algo con calidad, que tú te sientas bien. Y yo también. O sea, ese dinero yo no me lo llevo a los bolsillos. Yo te lo pongo ahí. ¿Qué otras cabinas de radio o radio podcast mix, televisión, / todo lo que se diga, tú has hecho después de la de Alofo? ¿O esa no fue tu primera de radio? Sí, fue la primera. Pero después de eso he hecho otras que ni siquiera han sido de la ciudad. O sea, han sido muy bajo perfil. ¿La de RCC Media la hiciste tú? ¿La del Mañanero? ¿La de Sentido? No las hice yo. Pues yo pensé que tú estabas en eso. No las hice yo. Pero hubo un acercamiento. Sí, hubo un acercamiento. Porque yo soy una periodista que hago mi trabajo. Hubo un acercamiento, pero no se concretizó. Ya, yo lo digo porque yo tenía mis investigaciones, no necesariamente por el resultado, tú sabes. Ok, pero no son... Déjame apagar un ching el veneno, déjame apagar. Hablemos de premio. La reciente entrega de Premio Soberano, yo puedo decir que lo que más se resaltó fue la escenografía, todo el mundo te felicitó, hubo varias situaciones que ya no vamos a recordar. Y de hecho la frase, bueno, lo salvó Omar Martí, pero siempre en todas las entregas de Premio Soberano, o Cassandra, que ya tú me corregirás cuántos son, creo que 7 ocasiones, se resalta el trabajo tuyo, pero ninguno se parece tampoco. Sí. Hablemos de atrás para adelante. Gracias a Dios. De las cosas que me impactaron, que me encantaría copiar, el tema de la bachata. Esto en el centro, tipo lo que hay en... La glorieta. La glorieta, lo que hay en Puerto Plata, pero también la cuestión arriba del LED redonda. El anillo. Yo pensaba que habían llegado los Avengers. Cuéntame, ¿cómo es la concepción de este trabajo? Se bocetea mucho, se crean muchas cosas. Y cuando yo creo mucho en los equipos, cuando tú estás trabajando en un equipo, con un equipo de trabajo de profesionales, de gente talentosa, surgen muchas cosas, a veces en conversaciones, que te van pintando un cuadro diferente, te van pintando imágenes y formas distintas.
Y en ese proceso, desde que mostré el primer diseño, fueron saliendo cositas que se mencionaban y se me ocurría algo. Y así llegamos a ese punto de... ¿Tú te sueñas con eso? Cuando tú Sí, estás haciendo... sí. Y me he despertado y he tomado un lápiz para hacer algo. Yo tomo el iPad a veces y me pongo a bocetar algo. De la cama me paro. Porque el otro día no me acuerdo. Sí, sí, uno se sueña las cosas y no duerme. Y bueno, yo he estado en la cama y yo mismo me he encontrado haciendo así con el dedo. Y es pintando algo. ¿Tu mujer qué dice? Ella sabe ya. Sí. Me imagino las cosas y me las sueño. Es así, es así. El anillo, por ejemplo, ¿cómo lo sacaste? Ese anillo llega porque teníamos una pieza que queríamos poner en el centro, que le diera como fuerza, que fuera como la corona del show. Y Cesarito Suárez, que estaba involucrado en el proyecto, me llamó un día cuando mostré el diseño y me dijo, a ese diseño yo siento que le hace falta un elemento, con todo el respeto, me dice, con todo el respeto, ¿sabes qué? Pero un elemento como que lo enmarque, las palabras que me iba diciendo me iban pintando el anillo. Y él no sabía lo que era, me estaba diciendo. O sea, que tú eres un tipo humilde, no que sabía. se le puede hacer sugerencias, que tampoco Sí, es que tú dices claro. que es todo lo que yo digo. No, claro, yo escucho. Entonces ahí surge el anillo. Ahí surge que hay que poner un algo en el centro. Y entonces yo planteo ese anillo, que lo tenía en otro diseño de algo anterior. Y lo traje del otro diseño y lo puse en este. Y dije, pero le queda fantástico. Entonces le doy la inclinación hacia atrás, que se ve que trunca la pantalla que pasa por el centro. Y se ve súper interesante. Y me gustó y me dejaron hacerlo. Aparte del anillo, ¿qué es lo que tú te sientes más orgulloso de este trabajo del año pasado? Yo creo que era una escenografía muy limpia, muy simple, muy minimalista. Pero la simpleza yo creo que la hizo más hermosa. Las formas eran todo, muchos rectángulos. Era algo muy limpio. El anillo era como el elemento central. Sí. Y la escalera, que también tenía una forma un poco extraña, que era una escalera que como que truncaba el piso y entraba como de lado. Yo soy muy de atreverme. Yo me atrevo a veces a pensar cosas que quizás la gente dice, pero eso así no debe ser, porque pasa tal, y nos vamos a buscarle la vuelta. Omar, el tema de la bachata, te dije, muy bonito. Es un elemento que entraba, eso era sólido, madera, tenía ruedita. ¿Cómo era que entraba y salía? Todo está sobre ruedas. Todo está sobre ruedas porque se monta en segundos. ¿Y eso dónde lo sacaste? Bachata, pueblo. Sayas quería que representáramos un poquito lo que eran los parques. Y me plantea lo del parque. Digo yo, así con su glorieta, esto, y empezamos a pensar, hicimos unos bocetos en primera reunión. Y luego entonces le planteé el diseño de cómo funcionaría. No podemos dejar por fuera la salsa del Canario, que yo creía que estaba en Cuba, en esos tiempos de los 60, de gloria. Sí. Cuéntame de eso. Copacabana, eso era lo que estábamos buscando. Estábamos buscando eso, un club de la época. Y no, fue inspiración, buscar formas, buscar cosas, mucha investigación, para que se sintiera como algo nuevo, pero inspirado en lo que era esa época. No podemos repasar, señores, todo, porque además no me acuerdo. Me recuerdo de ese que estaba ahí, donde nos ganamos 2 soberanos que ustedes ven ahí atrás. Así es. Aprovechando. Bien ganado. Bien ganado. Pero sí recuerdo de uno que tú tuviste que ampliar, corrígeme si me equivoco, que fue un invento de René, yo creo. Fuiste tú que lo hiciste, que había que hacer crecer el teatro y lo echaron para atrás y pusieron pantalla en los lados. Y es como que fue la primera vez que se hizo algo así. Sí, se había hecho hacia atrás, habían crecido hacia atrás. Pero en una propuesta que yo le hice a René, él me dijo, que mira, estamos trabajando en Soberano, era un marzo ya. Pero no, el premio se hizo en marzo, en abril ya René me estaba hablando de Soberano. Y me preguntó, ¿qué vamos a hacer este año? Y yo le dije, yo tengo una idea. Es un Cassandra de 360 grados. Me gusta esa idea, que era que todo el escenario combinado con toda la platea tuviera un diseño escenográfico. Ahí surge el recurso del mapping, proyecciones, un tapón también un poco complejo. Y así fue que se creó el concepto de ese año, que era algo que no se había hecho en teatro. Y fue espectacular. Tú has hecho 7, ¿verdad? Sí. ¿Te ha tocado trabajar con Saya, y con alfombras, René? He hecho también unas cuantas alfombras. Sí. ¿Y te ha tocado trabajar con Edilenia, con Saya, con René. ¿Con Aidit y Cordero te tocó? ¿En esa ocasión no?
No, con Cordero otro tipo de eventos. Entonces, ¿quién ha sido más difícil, más fácil? ¿Cómo ha sido el proceso creativo con cada uno? Por ejemplo, con René, esto de hacer algo 360, ¿qué implica hacer algo que nunca se ha hecho? O sea, ¿cómo es esto y en tiempo cuánto te toma hacer una escenografía de un premio? Ese tomamos 2 meses y medio trabajando en la escenografía. Era una escenografía muy pretenciosa. Si tú estás haciendo un premio no puedes hacer más nada. Sí, se hacen algunas cosas, pero no puede ser algo tan grande como el premio, porque la que se te complica un poco. Y en términos económicos, el premio, evento o programa, porque eso es muy trabajoso del premio, ¿realmente vale la pena económicamente o algo que tú como artista quieres hacer? El premio es un buen proyecto, pero yo creo que es más proyección. Es más proyección. La oportunidad de tener un buen presupuesto para soñar y hacer un evento de esa magnitud, yo creo que es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Porque mucho se va en el mismo, los recursos, es ¿verdad? Es costoso hacer un proyecto tan ambicioso. Tú has hecho cine, aparte de, bueno, antes de salir de los eventos, has hecho Miss República, Miss RD Universo, año 2002. ¿Dónde fue ese? En el Teatro Nacional. En el teatro también. Sí. ¿Y qué tal es la diferencia de un premio a un concurso? Se parecen un poco, porque entran cosas, salen cosas, hay una agilidad bien grande. Pero, ¿cómo te digo? El premio genera mucho más estrés, porque es que hay muchos talentos involucrados. Y a cada talento hay que hacerle algo, hay un detalle. O sea, la producción es mucho más dinámica. Y el día del premio tú tienes que estar ahí, ¿verdad? Sí, tengo que estar ahí. Ay, caramba. Miren, antes de salir de eventos, en eventos corporativos tú has estado decorando la Navidad de Ágora Mall, que es una cosa bella para la gente que amamos la Navidad. ¿Esto cuánto tiempo te toma? De 2 a 3 meses. Y eso es forrar la plaza de adentro, afuera, todo. Es el único mall del país que se preocupa por hacer algo nuevo cada año. Y es también una experiencia muy linda. ¿Y cómo se da el acercamiento, por ejemplo, de un mall? Porque ya eso como que se sale de eventos, de vamos a decir, de programa, eso es algo bien diferente. Sí, pero los elementos son escenográficos. Cada pieza artística esa que se produce tiene que manejarla alguien que conozca. ¿Cómo ellos piensan en ti? Me llamaron un día, me dijeron, queremos una reunión contigo para hacer algo. Y me invitaron, yo le hice una propuesta y les encantó. Y así nace la relación comercial con nosotros. Bueno, aparte de eso, has hecho Consejo Nacional de la Magistratura, Juegos Nacionales de Salseo 2018, CCN, Orgullo de mi Tierra. Me llama la atención. ¿Qué hiciste ahí? La escenografía, el montaje escenográfico. Fue un evento muy bonito que manejó Edilenia y quedó muy chulo el escenario. Bueno, 100 años de la Fundación Corripio, decorado navideño de Downtown Center, 20 aniversario Fundación Sinfonía. Bueno, y si me pongo a seguir leyendo en eventos corporativos es otra historia, pero tú has hecho bodas o cumpleaños. Sí. Cuéntame de eso si puedes, no sé, del tema de la decoración de Francia o algo así, una cosa espectacular que tú hiciste una vez para un evento privado. Eran unos 15 años. ¿Unos 15? Sí. Nosotros hicimos en el country París. Hicimos la Torre Eiffel, debajo de ella era la pista de baile y toda la parte de las tiendas de París también, con todas las marcas de los diseñadores, el metro. Mentira. Hicimos el metro también en un lado. Entonces cuando tú entrabas pasabas un puente y debajo estaba el Sena, el río, por donde la gente pasaba y pusimos agua, hicimos todo ese tipo de cosas ahí. Fue algo pero muy pretencioso y muy hermoso. Una experiencia muy linda también. Yo habría pagado para hacer ese trabajo. Sí, y no nos dejan poner imágenes de eso. Vamos a preguntarle a los clientes. Pues eso es más que un soberano. Sí, fue un evento tan grande como un soberano. Dios mío, para unos 15. Así es. Yo tuve uno allá en el típico, en Juan de Herrera. Pero tuve mis 15, cuidado. Sí. En el country de allá que había en Juan de Herrera, yo tuve el mío. Sí. ¿Y qué tal cuando se desmonta todo eso? Porque te toca desmontar. Omar, ¿qué se hace con todo eso coroto después? Porque ese día muy bien de la foto, pero después hay que recogerlo. El 90% se desecha. Wow. No es aprovechable. Wow. Porque la construcción de algo para un día, para un evento, y la construcción de algo que va a permanecer por mucho tiempo es diferente. Se construye cosas que no resisten mucho el tiempo. Entonces, a nivel de presupuesto, ¿eso fue casi como un soberano o más? Sí. Esos 15. Igual o más.
Ofrécome. Sí. ¿Se puede decir que es el trabajo más costoso que tú has hecho? Es que no te lo puedo describir, porque a veces hasta olvido algunas cosas. Hemos hecho cosas bien Él se le olvidan los Es verdad, cuartos. se me olvidan los proyectos. Yo he hecho cosas que a veces me tropiezo con ellas, sean en redes, en YouTube o en televisión. A veces cambiando veo trabajos que son nuestros que yo ni me acordaba que lo había hecho yo. Has hecho películas. ¿Cómo Sí. entras en las películas? Me imagino que como tu papá produjo películas. Cuéntame la experiencia en cine. La primera vez que hice algo en cine fue un elemento que iba a entrar en una película. Era un elemento escenográfico y un letrero también para una película. Hice una valla para una película que la monté, recuerdo que en lo que era antes el Colegio Majarichi. Ahí se usó que era como un hospital y ahí monté yo un letrero de un hospital. Y hice unos cuantos elementos para cine. Y luego con mi padre, sí, con la película Nueva York, fue que hice cine ya y trabajé conjuntamente con el equipo que estaba montando escenografía y demás. Yo sé que tú sabes que Nueva York es parte de la historia dominicana, de la historia del cine y el capítulo que abre todo esto que está pasando ahora. Sí. Si recuerdas algún elemento de cosas que hiciste para cuando la gente esté viendo de nuevo la película, sepa las cosas que tú hiciste. Todo eso se filmó en Nueva York, hubo cosas que se fabricaron. ¿Cómo fue? En Nueva York 3, por ejemplo, todos los interiores de apartamentos se hicieron en el anfiteatro no, en el teatro, en un teatro o un nightclub, en el nightclub de Radio Televisión Dominicana. Ahí se hicieron los sets, los apartamentos, todo. Te estoy hablando de que se hicieron las calefacción, el steam, se hizo todos los elementos como lo tiene un apartamento neoyorquino. En construcción. Incluso hasta la parte exterior, en un momento que se ve alguien hablando de ventana a ventana con una vecina, eso se hizo ahí también. Y estábamos a nivel de piso. Parecía que estábamos en un edificio. ¿Y Sí. tú eso lo hiciste tú, diseñado y fabricado? No, con tu yo fui equipo? parte de un equipo. La escenografía, incluso una parte importante de la escenografía la trajo Ángel de los Estados Unidos, que se la vendieron de una película que había terminado. Y nosotros la transformamos en otra cosa aquí. Y con ella vino una persona que nos dirigió prácticamente en cuanto a cómo era esa parte cinematográfica. Y nosotros aportamos el equipo y nos integramos a trabajar en toda esa parte. Entonces te da tiempo a trabajar en cine con todo lo que estás haciendo, porque el cine entonces sí te atrapa Sí, full. ¿Qué sí. otra película has hecho? Y en ese tiempo me imagino que estás solo haciendo eso. Nosotros hicimos con todo mi equipo la fabricación de toda la parte escenográfica de la Fiesta del Chivo, la película La Fiesta del Chivo. En cine no me he involucrado mucho porque me saca del mercado y realmente no puedo salir 2 meses, 3 meses y abandonar los clientes. Los clientes hay que tomar la llamada y darle una buena respuesta. Se están haciendo muchos proyectos para podcasts, quizá no canales o emisoras. ¿Has hecho alguna cosa así, quizá un proyecto más pequeño de una gente que quiera que tenga un estudio o que quiere que tú le hagas una mesa? Sí, o... se han hecho y hay otros que vienen y van a salir próximamente, que todavía no te puedo decir nada. Pero Exacto, sí, yo estoy agarrando mi ticket para las nuevas cosas, ¿verdad? Omar, yo no sé si en el tema de tus otros hermanos, si en algún momento, si tú tienes un feedback también de ellos, si te critican, mira tú, o sea, ¿cómo es el tema de ustedes en su arte, cada quien? Y tú que eres de los más expuestos, bueno, Kaki está siempre en producción, Raymond y Miguel, tú le hiciste también la escenografía, Sí, ¿verdad? Que así Kaki es. está con ellos. ¿Cómo es esa parte? Por ejemplo, yo te escribo o te elogio, o hay cosas que te pregunto y tal cosa, porque hay cosas que quizá como aquella que te pregunté el otro día de la pantalla, pero ¿cómo es el tema con ellos, con tus hermanos? Nosotros somos una familia muy unida. Como hermanos nosotros nos llevamos súper bien. Y hablamos de todo. Y sí, nos criticamos y nos elogiamos. Pero siempre con cariño. ¿Quién es el más duro? No ha habido... Con las críticas. No, yo creo que no somos duros. Pero lo que tratamos es de ser puntuales. Cuando, mira, yo creo que esto, tal cosa, y aceptamos. Y si hay que justificar algo, tratamos de hacerlo. Y si no nos aceptan la justificación, pues aceptamos la crítica y mejoramos. ¿Cómo asumieron ustedes en conjunto el tema de la enfermedad de tu padre? ¿Fue sorpresivo? ¿Se prepararon? No. Él en una entrevista fue como bien
como bien en una entrevista que yo tengo, que nos dieron la gente del informe para el especial que hicimos, y él como que se veía que entendía o que entendió en aquella frase de que todos vinimos y nos vamos, y que es la ley de la vida. Nos preparamos para verlo triunfar siempre. Nunca nos preparamos para verlo caído. También luego que surgió la enfermedad, lo que esperábamos era que el milagro llegara y poder otra vez decir, triunfamos de nuevo, lo logramos de nuevo, Dios es bueno, mira qué bien. No nos preparamos para que se fuera. Pero sí hubo momentos de desaliento en el proceso, porque sabes que es una enfermedad difícil de tratar, de manejar. El camino es bien tortuoso. Bien costoso, bien costosísimo drenante. Todo. Y sobre todo las esperanzas a veces están altas y a veces no. Cuando vemos la situación de que él ya está en una situación crítica y nos mandan a llamar. Recuerdo que mi hermano me llamó para decirme que el médico le había dicho que no había mucho que hacer ya. Y yo tomé un vuelo esa misma tarde con uno de mis hermanos. Luisín te llama. Me llama Luisín. Y yo tomo un vuelo con Kaki en la tarde y me aparezco allá. Él no nos está esperando. Él está en la cama muy reducido, muy disminuido, muy triste. Y cuando estamos fuera y lo vemos, salimos de nuevo y decimos, pero ¿cómo? ¿No será muy fuerte entrar así y verlo? ¿No se va a sorprender? ¿No le va a afectar? Yo le decía a mi hermano, oye, lo más que puedo hacer es gracias. Yo no creo que él se va a preocupar. Creo que se va a alegrar. Así fue. Cuando entramos, se paró de la cama, se motivó, se sentó, pidió que le pasaran la guitarra, empezó a cantar. Fue una cosa increíble. Y por primera vez, mi padre nos pregunta a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Por suerte ya nosotros teníamos una alternativa, que era aquella propuesta de células madre, que se hacía en la frontera con México, y una cantidad de cosas que probamos buscando esperanza. Y sí teníamos como 3 opciones que habíamos ya discutido. Y se motivó mucho. Eso lo alegró mucho, saber que nosotros estábamos trabajando para buscar un poquito de aliento y de esperanza. ¿Y cuánto duró después de eso? Después de eso, como un año. Hubo esa conversación donde él comanda mi falda, o sea, cuando yo no esté, fulano va a ser el tutor, el encargado, la cabeza, tu mamá quedaba, ¿verdad? Sí. ¿Quién va a protegerla? ¿O no dio chance a esa conversación? Lo que pasa es que mi padre tenía una familia bien estructurada. O sea, él sabía que su ausencia no iba a generar un caos. A menos no como con la convivencia de nosotros. Aunque él estuvo siempre esperanzado, él sabía que nosotros estábamos formados ya y que éramos unidos. Ahí las decisiones siempre se tomaban en conjunto, nos respetamos mucho. No dije que quedó un jefe, después de él, el jefe nos respetamos muchísimo, y nosotros nos tratamos siempre con mucho cariño. Ahí no ha habido ese problema, gracias a Dios. ¿A quién fue que hubo más que levantar? Todos lo sintieron, pero ¿cuál tú crees? No sé si Robert Luis, por ser más pequeño. Ya todos estaban casados, todos tenían su familia, ¿verdad? Realmente todos, por igual, creo que nos dio igual. A todos nos dio igual. ¿Y tu mamá cómo lo tomó? Y con ella, por ejemplo, en términos de eso que yo entiendo, de la protección, de quizás, o visitarla más, y luego al poco tiempo también ustedes la pierden. Sí. Mi madre muere al año siguiente, sin haber estado aparentemente enferma. Muere de un infarto. Yo creo que la mató la pena, la mató el dolor. Pero era muy fuerte, mi madre no reflejaba mucho dolor. Ella era sensible para congraciarse con alguien, para identificarse con alguien, pero con lo de ella era muy reservada. Que para no hacernos sufrir a nosotros trataba de hacer parecer más fuerte. Y sí, ciertamente eso la desplomó. Y luego ya de que no están los padres, ¿ustedes cambió algo entre ustedes? ¿Cómo es la vida ahora? No, nosotros tenemos una excelente relación. Nosotros hablamos siempre, tenemos un grupo, como creo que todos los hermanos tienen un grupo, hablan
conversan, pasa por aquí, ven por aquí, estoy en el país, voy tal día, si viajo voy donde Robert Luis que vive fuera o donde mi hermano Luisín que vive en Virginia. Nosotros yo creo que tenemos una excelente relación. Es una cosa que se puede palpar. Nosotros nos llevamos súper bien. Entre peso y bendición, el apellido Martí, ¿qué significa para ti? Bendición y compromiso, sí, hay un peso, pero es una bendición. Mucha gente, uno hereda un poco de cariño que la gente le tenía a mi padre, y sí se siente, la gente trata a uno con un afecto especial, como si fuéramos familia. Tú sabes, Omar, que nosotros hemos tenido grandes íconos aquí, gente, no voy a mencionar, ¿verdad? Pero hay como 2 o 3 personas, y yo no sé si tú te explicas qué tenía Luisito Martí, qué tenía Balbuena para que un urbano se lo tatúe en su brazo, Kiko el Crazy, de un lado, y el Gordo de la Semana de otro. O sea, yo creo que Jack Veneno, Freddy Verasgoico, Luisito Martí, bueno, tengo que meter a Johnny Ventura, por decir 4. Pero ¿qué tiene Luisito tan inmortal? Bueno, era un comediante. A mí me sorprendió que esta generación, porque yo tengo mi punto de vieja, tú sabes, siempre vivo como con esas cosas que no quiero dejar ir, pero ver estos muchachos urbanos con esa presencia, que Romeo le haga un video vestido de Balbuena, el contenido yo no lo comparto de la canción, pero bueno, hizo un homenaje a Balbuena, tenemos imitadores de Balbuena. ¿Qué es eso? ¿Qué tú sientes? Mira, como se me pone la piel de gallina, de que tu padre sea un inmortal. Ya tú no lo tienes físicamente, pero nunca se irá. Que ya, no pasa eso con todos los artistas, ojo. No pasa. Aquí hay cantidad de gente grande que están olvidados. Es hermoso, de verdad. Es hermoso ver eso. Yo creo que Balbuena, de manera particular, se parecía mucho al dominicano. Y cuando un personaje se parece mucho a su gente, la gente lo asume como él. ¿Cuántos dominicanos no habían o no hay soñando ese sueño, teniendo ese sueño americano, soñando con ese viaje, soñando con llegar a los Estados Unidos y encontrar allí la bonanza que siempre ha añorado o ha deseado? Yo creo que eso es lo que ha dado como esa solidificación de ese personaje. Se parece al dominicano, o sea, ese es un dominicano común. Y sobre todo, la nobleza. Balbuena era supuestamente un tigre, pero no hacía lo malo. No hacía lo malo. Él nada más se quería ir para Nueva York. Era habilidad. Él era un tipo de ser hábil, de tener una genialidad, una buena salida, pero no había maldad. No había maldad. Yo no sé si ustedes conversaron o si él te explicó la construcción del personaje de Balbuena. Me gustaría, ya yo tengo varias explicaciones de Anthony, de Cuquín, pero me gustaría tener la tuya. Desde el jean, desde la de mangaíta, sí. ¿Cómo se llama? La franela. La peineta, el coso que se ponía, la boina. Sí. Todo, los tenis, la mueca en la boca. Sí. El personaje no nació así. El personaje salió un día en una política es un arte, con un bultico aquí y una camisa. Creo que sí la boina la tenía, pero no tenía la peineta. El personaje salió y creo que tenía así algo que se ponía aquí abajo. Y él salió y no recuerdo ahora con qué ocurrencia fue que le salió a Freddy, y a Freddy le encantó. Y después se fue construyendo en torno al personaje lo que era su deseo, su perfil, su deseo de llegar a los Estados Unidos, de viajar, de irse de aquí, la camiseta roja, la boina, la peineta. O sea, creo que fue una construcción que se fue dando poco a poco. ¿Se imaginaron una película alguna vez? No, en ese momento no. Impresionante. Pero estaba hecho para una película. Sí, en ese momento. Saludo para Ángel Muñiz, genial. Ángel Muñiz. Genial. Es un tipo único. Aparte de Balbuena, que inmortalizó por siempre a Luisito Martí, porque el dominicano es eso y yo creo que lo será por mucho tiempo, tenemos, bueno, Borondongo de la Selva, que nosotros recordamos que apareció, pero Borondongo, él tenía un borondongo, él sí. Salía. Jorge, habla conmigo de Luisito y Anthony. Presentando el show. Yo soy la que más sé de eso, hasta más que Omar, de Luisito y Anthony. Sí, no, tú lo has estudiado bien. Pero tenemos a Belarminio Boquetrapo, sí. Al que tenía mala suerte. Bueno, yo me he dedicado a diferentes actividades.
Estos días estaba sin trabajo. Ahora tengo uno, pero estos días estaba sin trabajo y estuve visitando ahí la oficina de Vincho. Tuve un problemita en Machampa afuera. No vuelvo más por ahí. ¿Y qué usted quería con el doctor Castillo? Voy a tratar de hablar con él, decirle que dejara eso así, ya. Casimiro, espectacular, Casimiro, Sí. Al Joe. ¿Cómo ustedes se divertían en la casa cuando él llegaba con estos personajes? Lo increíble es que yo no sé cómo él lograba separar uno del otro tanto. Y realmente él los separaba. Los personajes no se parecían tanto. De hecho, él mismo decía, si yo no tuviera esta nariz, mis personajes se vieran diferentes, se vieran más diferentes. Pero la nariz lo delataba. Con la nariz saben que soy yo. Sí, saben que soy yo, pero él se distanciaba mucho en la forma de hablar, el perfil en sentido general, el personaje era diferente. ¿Y eso cómo surgía? ¿Es verdad que tu No mamá sé. apoyaba mucho o era solo para discutir la comedia o los personajes lo creaba él nada más? Sí, él creaba sus cosas. Es lo que sí, nosotros teníamos una sala de discusión. A veces cuando él tenía una comedia y no tenía el final, a veces nos llamaba a todos y nos sentábamos ahí, y él contaba la comedia, lo que él tenía. Y entonces de algunos de nosotros salió el final. Pero el final es que entonces tal. Muy bien, y lo notaba. Oye, me decía, me gusta eso. O a veces, no, espérate, la comedia no va a ser esa. Si lo que pasa es esto, y escribía otra comedia ahí, porque no la encontraba al final, a decir, la dejaba ahí mientras tanto. Al otro día sí se lo encontraba. Porque el final tenía que tener mucho que ver con lo que era la trama. Porque era comedia a diario. Era ¿Se reían tenía mucho que en la hacer casa dos ustedes? comedias al día. ¿Se reían mucho de por sí en la casa o eso era trabajo? Sí, nos reíamos muchísimo. Y salían ocurrencias geniales hasta en la mesa comiendo. De todos los personajes, ¿quién tiene como algo de Luisito Martí o no? O Luisito Martí no era ninguno, ni era Balbuena, ni Casimiro, ni Borondongo, ni ¿cómo se llama? Berarminio, no era ninguno. No, yo creo que no. Yo creo que no era ninguno de ellos. Pero sí, en esos personajes había un poco de gente que él conoció. Eso sí te puedo decir. Porque él decía que Casimiro era un tío que él tenía. Dame un besito. ¿Por qué no? ¿Tú me puedes dar un besito? Aquí no. Espérate. Ay, sí. Ay, sí, mi amor, que... Digo, señor, tengo una paja. ¿Y cómo fue eso, Yo no sé, que venía la brisa. Polvazo, una paja. así. Ay, sí, Dios mío, qué polvo. Está bien. Que era así mismo. Siempre decía eso. Él tuvo momentos espectaculares en los premios soberanos, Cassandra, en ese tiempo. ¿Tú estuviste cerca? Sí, yo llegué a hacer algunas cosas para los premios. Con él ahí. Sí, ¿Te acuerdas la vez que él fue, que lo iban a atracar y él le dijo al tipo para sugestionarlo, yo soy un funcionario del gobierno, y le dice al atracador, ¿podés meter mi cuarto? Genial, buenísimo, nos hace tanta falta. Omar, gracias por compartir este tiempo. Esta es una manera de nosotros suplir de verdad esa falta física. Yo no tuve la oportunidad nunca de conversar con él. Empecé este proyecto ya, pues, él estaba enfermo y cuando murió pudimos hacer este reconocimiento que me hubiera gustado tanto conversar con él, y gracias por permitirme conversar contigo. Gracias a ti. ¡Ay, que se nos queda The Voice!, dice el productor. Que The Voice, dice la gente de The Voice. Me rompiste, yo que estaba ya, Jorge, ya en mi salida, ¿verdad? Pero lo vamos a repetir de nuevo. La escenografía de The Voice no se nos puede quedar fuera, como dice Jorge, porque para los ejecutivos de The Voice es la mejor que se ha hecho en Latinoamérica. Tú vas a ese estudio de The Voice y tú crees que tú estás allá afuera en los Estados Unidos. ¿Cómo fue esta experiencia de The Voice? No, maravillosa. Me presentaron los elementos que había que cuidar y respetar. La distancia entre la silla y el cantante, la forma como la silla debe estar distribuida, la versión de la silla debe parecerse a esto. Pero luego me dejaron soñar. Y lo que hicimos fue eso, pensar en una versión interesante, bonita, vistosa, pero muy versátil sobre todo. Que cada número pudiera transformarse y sentirse. Y la mano, una cosa enorme. ¿De qué tamaño es eso? Eso Vida es bastante real. grande. Tiene que tener como 20 pies de altura. Wow. Sí. ¿Y con qué material lo hiciste? ¿Qué tan trabajoso Es- hacer una estructura así? Sí, es una escultura hecha en foam, esculpida y endurecida con fibra de vidrio. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esa escenografía? La escenografía, 2 meses y medio. Ese es más o menos tu récord, ¿eh?
No importa lo grande que sea el proyecto, en menos de un trimestre usted la tiene. Gracias, Omar. De verdad que nos llena de mucho orgullo saber que en República Dominicana podemos hacer cosas de clase mundial, que podemos tener un escenógrafo que puede llenar los estándares de la gente de The Voice porque fue evaluado, pero si te evaluaran en cualquiera de los otros trabajos, sin duda que también ibas a salir con notas meritorias. Gracias por el privilegio de ser mi amigo, gracias a tu familia por el legado que deja y ha dejado tu padre para los chicos que hacen humor, como siempre hemos dicho, hay gente que ríe, en el especial, en Al Tanto, que se puede hacer con un mensaje que trasciende en el tiempo sin tener que ser vulgar, que creo que eso es una de las cosas del legado más grande que tiene Luisito Martí, un humor limpio para toda la familia. Si hubiésemos tenido una estructura como Televisa México, sería un show que se consumiera en el mundo entero como El Chavo. Gracias, Colombia. Gracias de verdad de corazón por haber querido tanto a mi padre. Yo siento que ese cariño tuyo es genuino. Gracias también por el cariño que me has mostrado siempre. Trabajar contigo para mí siempre ha sido muy cómodo, porque es como encontrarme con una amiga en un espacio de trabajo que es uno de los lugares que más me gusta estar. O sea, que cada vez que tengas algo, por favor, no te atrevas a llamar a otro. No te vayas, quédate aquí. Busca la cinta, trae la cinta, que vamos a medir lo que falta. Te quiero arriba. Mucho, hermano. Gracias, No gracias por todo tu apoyo. Y de verdad que amo y amaré siempre a Luisito Martí, a Freddy Verasgoico, a Anthony Ríos, a Johnny Ventura y a los que están todavía con nosotros, que en vida también le hemos hecho trabajo aquí en esta plataforma. Resaltar lo bueno. Ojalá que vengan nuevas generaciones, que cuando mi hijo esté grande, pues también pueda sentirse orgulloso de sus generaciones del momento. Y queremos inmortalizarlo por eso. La identidad del dominicano representada muy bien en Luisito Martí. Gracias, querida. Gracias de verdad de corazón por todas estas cosas que estás diciendo tan bonitas de mi familia y de mí. Bueno, bendiciones. Gracias a ustedes, como siempre, por un encuentro aquí.